Desde hace 55 años se hace investigación científica y tecnológica como en pocos lugares de México. Se investiga y analiza bajo los mismos estándares de calidad que aplican las universidades e institutos más importantes del mundo. Es el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, CINVESTAB, del Instituto Politécnico Nacional, un generador incansable de investigadores de alto desempeño que ha contribuido notablemente al desarrollo científico y tecnológico del país. Fue creado por decreto el 17 de abril de 1961 por el presidente Adolfo López Mateos, a iniciativa de destacados científicos como Eugenio Méndez Docurro y Manuel Cerrillo Valdivia, ambos en su momento directores del Instituto Politécnico Nacional, y de Arturo Rosenbluth, primer director del CINVESTAB. Nació como una institución de vanguardia dedicada a la formación de posgraduados a nivel maestría y doctorado, que aspiraran a convertirse en profesores especializados e investigadores de tiempo completo, capaces de sacar al país del letargo científico y tecnológico que vivía a principios del siglo XX. Las primeras instalaciones del CINVESTAB fueron las de Zacatenco. Contaban con una oferta educativa en 4 disciplinas: fisiología, física, matemáticas e ingeniería. Hoy, el conocimiento se ha expandido en 4 áreas de investigación: ciencias exactas, biología y medicina, ingeniería y ciencias sociales. Cuenta con 10 unidades que aportan tecnología y conocimiento a todo el país, 2 en la Ciudad de México y el resto en Saltillo, Coahuila, Monterrey, Nuevo León, Ciudad Victoria, Tamaulipas, Guadalajara, Jalisco, Irapuato, Guanajuato, Querétaro, Querétaro, Tlaxcala, Tlaxcala y Mérida, Yucatán. El talento y nivel de sus investigadores los ha llevado a descubrir la secuencia completa del genoma del maíz, usar café y paja como método de bioremediación para limpiar suelos contaminados por hidrocarburos, construir el primer auto ecológico que circula con hidrógeno, gafas inteligentes para personas con debilidad visual e invidentes, que pueden advertir obstáculos, leer textos e identificar colores. Viviendas térmicas para cualquier época del año, construidas con bloques de arcilla y polímeros. Aislamiento de sustancias del pepino de mar para inhibir el crecimiento de células cancerígenas. A nivel internacional, el CINVESTAB participa en grandes proyectos como el acelerador de hadrones, ubicado en la frontera entre Francia y Suiza, donde se trabaja con partículas subatómicas para comprender el origen del universo. El doctor Gerardo Herrera, al frente del grupo mexicano, intervino en el diseño, construcción y operación del experimento ALICE. No es posible entender el desarrollo científico y tecnológico de México sin el CINVESTAB. A sus 55 años, es una institución en continua transformación, una referencia de clase mundial, tradición y orgullo de México. Bueno, seguimos con este tema, que es Principia Juris de Teoría del Derecho y de la Democracia, de Luigi Ferrajoli. Estamos en la página 216. Bueno, iniciamos. 4. Los preceptos, las prescripciones y las reglas. 4.1. Signos y significados prescriptivos. Los términos precepto, prescripción, mandato, regla, norma, otros por el estilo suelen ser usados en múltiples sentidos y contextos. Para designar el acto con el que se expresa una prescripción, el signo o conjunto de signos que la expresan, o su contenido o significado prescriptivo, considérese como ejemplo una señal de tráfico que indica prohibición de aparcar. La prescripción asociada a ella puede identificarse con el acto mediante el cual se ha adoptado y colocado la señal.
o con la señal misma, o con la prohibición que constituye su significado prescriptivo. Lo mismo puede decirse de una ley, de una sentencia o de un negocio jurídico, cuyas prescripciones pueden identificarse con los actos por medio de los cuales han sido producidas, con los documentos en los que están expresadas o con los significados que expresan. Al análisis del lenguaje le compete distinguir estos tres diversos significados y proponer el uso de nombres diferentes para cada uno de ellos, a fin de evitar insidiosas confusiones conceptuales. Siguiendo una distinción sugerida por Giovanni Torello, podemos afirmar que el acto mediante el cual, en nuestros ejemplos, se coloca la señal de tráfico o se promulga la ley, se dicta la sentencia o se estipula el negocio jurídico, es una enunciación, que el signo que lo expresa la señal o el texto de ley. La sentencia o del negocio es un enunciado o un conjunto de enunciados y que el significado que se le atribuye en virtud de una determinada interpretación es una proposición, y más exactamente cuando se trata de usos prescriptivos del lenguaje, una norma, o en términos más generales, como se dirá aquí, una prescripción. Para los fines de esta teoría bastará con distinguir entre los actos de enunciación o de producción de los enunciados prescriptivos, a los que llamaré signos con función perceptiva, y las prescripciones que estos expresan o producen, a las que llamaré significados prescriptivos. En nuestro ejemplo, entre la señal de prohibición colocada en una calle y la prohibición prescrita por ella, la eficacia en el sentido de casualidad jurídica que será estipulado por medio de la definición D5.3, así como la vigencia y la validez formal, serán predicables de los signos y al mismo tiempo de los actos prescriptivos y de las formas de su producción, mientras que la efectividad, así como la validez sustancial, serán predicables de las prescripciones, esto es, de los contenidos o significados prescriptivos producidos. Significado prescriptivo es un término primitivo que ya fue introducido en el parágrafo 3.2 con el postulado P6, según el cual las modalidades, las expectativas o las estatuas los estatutos, repito, significado prescriptivo es un término primitivo que ya fue introducido en el parágrafo 3.2 con el postulado P6, según el cual las modalidades, las expectativas, los estatus y las reglas son significados de algo usado con función preceptiva. El postulado 6P6, modalidades, expectativas, estatus y reglas suponen la existencia de algo de que son significados prescriptivos. Llamaré a ese algo signo con función preceptiva, o más sencillamente signo, y lo definiré como todo aquello que tenga un significado prescriptivo. D4.1, signo, es a todo aquello que tenga al menos un significado. XEC, que es el significado signos, XEC, y así. Ya he subrayado la importancia del postulado P6, que expresa la naturaleza lingüística de los sistemas deónticos y por tanto también del derecho, que con arreglo a dicho postulado queda configurado como un mundo de signos y significados. La existencia de signos con función prescriptiva constituye, por otra parte, conjunto a los comportamientos y a los sujetos, la referencia a base empírica de cualquier teoría deóntica, en particular de la teoría del derecho. Diremos que todo signo o enunciado preceptivo existe junto con el acto que es su enunciación. Más problemática es la existencia de los significados. ¿En qué sentido decimos que un significado prescriptivo, por ejemplo, una obligación, una prohibición o una norma jurídica existe? Sin entrar en las cuestiones ontológicas que están tras esa pregunta de fondo, aquí bastará con afirmar que un significado de esa clase existe en el sentido de que esté asociado o asociable a un signo por un intérprete. El concepto primitivo de significado prescriptivo y consiguientemente los de modalidad, expectativa, estatus y regla, remite por tanto al de interpretación del signo al que está asociado. Diremos que a un significado prescriptivo, ya sea una modalidad
una expectativa, un estatus o una regla, existe sí, y solo si es asociado a un signo por un intérprete. En caso contrario, no podrá hablarse ni de signo ni de significado. Naturalmente, en sede interpretativa es posible dar de un signo más de un significado. En el mundo del derecho, en particular, las interpretaciones de unos mismos signos varían en el tiempo y en el espacio según los intérpretes y las circunstancias. Lo que exige nuestra definición de signo es simplemente que todo signo con función prescriptiva admita al menos un significado desprescriptivo, es decir, una interpretación, T4.1, y que todo significado o interpretación remita siempre algo que es su signo, T4.2. Por otra parte, si es verdad que las modalidades y las expectativas son significados, que sigue de ello que todos los comportamientos, al estar calificados deonticamente por aquellas P2 postulado y T2.1, T2.70, T2.72, son inteligibles en un sistema deóntico como su expresión o actuación. T4.3, en concreto, y dependiendo de que se trate de facultades de obligaciones o de prohibiciones, o de expectativas positivas o negativas como su ejercicio u obediencia o desobediencia, o su satisfacción o violación, T4.4 y T4.5. Aunque sea un sentido elíptico, podremos hablar, por tanto, del sentido deóntico de los comportamientos. Un determinado movimiento sobre un tablero tiene el sentido de un movimiento en el juego de ajedrez, al ser interpretado como tal, las reglas del ajedrez. El lanzamiento de un balón a una portería tiene el sentido de un gol, según las reglas del juego de fútbol. Estrechar la mano tiene el sentido de un saludo, según las reglas del trato social. Una determinada ceremonia nupcial, el pago de una suma de dinero o una agresión violenta tiene el sentido jurídico de un matrimonio, de un acto de cumplimiento o de un delito, según el Código Civil o el Penal en general. Lo que Max Weber llamó sentido de la acción social es siempre el que le viene dado por su interpretación a partir de reglas. Por eso, dado un sistema normativo, los comportamientos se califica dice, por eso, dado un sistema normativo, los comportamientos se califica deónticamente, repito, por eso, dado un sistema normativo, los comportamientos que califica deónticamente son inteligibles o significativos, precisamente como tema de modalidades o expectativas, tal y como dicen los postulados P1 y P2, cuando decimos que un comportamiento es facultativo o obligatorio, o que está prohibido, no nos referimos a una característica empírica del mismo, sino al significado deóntico de su facultad, su obligación o su prohibición, es decir, al hecho de que es percibido o sea interpretado como facultativo, obligatorio o prohibido. Los signos que expresan dichos significados no son necesariamente actos lingüísticos. Por ejemplo, el estacionamiento de un automóvil se percibe como un prohibido, por ejemplo, el estacionamiento de un automóvil se percibe como prohibido con arreglo al significado prescriptivo asociado a la señal que representa la prohibición de aparcar. Ponerse en la cola ante una ventanilla en sentido como obligatorio con arreglo al significado prescriptivo atribuido al orden de la cola, es en esta percepción en la que reside la dimensión pragmática del lenguaje preceptivo. Un sistema deóntico no es sino un sistema de significados compartidos pragmáticamente por medio de los cuales son leídos, interpretados y valorados y orientados de los comportamientos que califican. Y estos significados no están dados de una vez y para siempre, sino que cambian. Al cambiar las culturas, la fuerza y la conciencia de los actores sociales que son a la vez artífices, destinatarios e intérpretes de un sistema normativo y, en particular, del derecho. 4.2. Preceptos, prescripciones y reglas. Preceptos, prescripciones y reglas. Llamaré ahora precepto a cualquier signo cuyo significado sea una modalidad, una expectativa o un estatus, o bien una regla que predisponga modalidades, expectativas o estatus,
llamaré prescripción a cualquier modalidad, expectativa o estatus que sea el significado prescriptivo de un signo. D4.2, precepto es todo signo cuyo significado consista en modalidades expectativas o estatus o en reglas que predispongan modalidades expectativas o estatus. D4.3, prescripción es toda modalidad expectativa o estatus que sea el significado de un signo. De estas dos definiciones deriva una correlación bionívoca entre preceptos y prescripciones. Los primeros son caracterizables como los signos constitutivos de las segundas y estas con los significados constituidos o preconstituidos por los primeros. Puede demostrarse en efecto que prescripción no es sino la suma lógica de las modalidades, las expectativas y los estatus. T4.6, T4.7, es decir, de todas nuestras calificaciones, tanto de ópticas como ónticas, ya sean de forma singular, como por ejemplo una obligación civil o un derecho de crédito, o de forma universal, como son las que más adelante llamaré reglas téticas, D4.6, se trata por consiguiente, como apunté en el parágrafo 3.2, de una noción que por un lado es más extensa que la habitual, que se suele identificar únicamente con las modalidades deónticas, pero por otro es más restringida, dado que incluye solo las reglas inmediatamente prescriptivas, que más adelante llamaré téticas, de 4.6, y no las que llamaré hipotéticas, de 4.7, al no consistir ellas mismas en prescripciones, sino más bien en el establecimiento de prescripciones como efectos de los actos prescriptivos o preceptivos previstos y regulados por ellas. Precepto, por el contrario, es cualquier signo constitutivo, en tanto que el significado cuyo, al menos de una prescripción o una regla, T4.8, en efecto, dado un precepto existe no una única prescripción o una única regla, sino al menos una prescripción o una regla, y generalmente más de una, que cabe asociar al mismo como significados T4.9, en el doble sentido de que un mismo precepto puede expresar varias prescripciones o admitir varias interpretaciones, y a la inversa. Dada una regla o más prescripción, ya sea esta una modalidad, una expectativa o un estatus, existe no un único precepto, sino al menos un precepto y a veces más de uno, que las expresa T4.10 y T4.11, pudiendo perfectamente un mismo significado prescriptivo. Por ejemplo, una prohibición de circular, ser expresado por varios preceptos mediante distintas enunciaciones y diferentes enunciados, por ejemplo, por una señal de dirección prohibida y por otra, en el sentido opuesto, de dirección obligatoria. Introduzco por consiguiente con los postulados P7 y P8 dos connotaciones fundamentales del concepto primitivo de regla. Según el postulado P7, las reglas son ellas mismas modalidades, expectativas o estatus, o bien predeterminaciones de modalidades, expectativas o estatus. Según el postulado P8, son reglas todas las modalidades, expectativas y estatus adscritos a una clase de sujetos, así como las modalidades y expectativas que tienen como tema una clase de comportamientos. P7. Las reglas o bien son ellas mismas modalidades o expectativas positivas o expectativas negativas o estatus, o bien predisponen modalidades o expectativas positivas o expectativas negativas o estatus. P8, el postulado 8, las modalidades, las expectativas y los estatus que son el tema de una clase de sujetos y tienen como una clase de comportamientos, son reglas. También precepto, prescripción y regla, al igual que comportamiento, modalidad y sujetos respecto a los términos correspondientes de la teoría del derecho, tienen un significado más extenso que acto prescriptivo, situación jurídica y norma, con los que en los próximos capítulos denominaré a los preceptos, prescripciones y reglas jurídicas
denotan cualquier tipo de signo y de significado prescriptivo, tanto los signos y significados jurídicos como los morales, los del trato social o la etiqueta, los de los rituales mágicos o religiosos, los de los juegos e incluso los de los ordenamientos antijurídicos. Los postulados P7 y P8, por tanto, muestran el uno el significado prescriptivo de las reglas y el otro su distinto alcance respecto al de los demás significados prescriptivos. Las reglas, afirma el postulado P7, o disponen de manera inmediata modalidades, expectativas o estatus, o bien la predisponen como figuras de calificación de óntica u óntica de hipotéticos temas. Con otras palabras, o son ellas mismas prescripciones, como el cartel prohibido fumar, la señal circulación prohibida o la norma que estatúe la libertad de prensa. O bien son predeterminaciones de posibles prescripciones, como las normas del Código Civil sobre la formación de los contratos o sobre la noción de propiedad, que no disponen nada de manera inmediata, pero predisponen las cargas y prohibiciones en materia de estipulación de contratos o las facultades y expectativas inherentes al derecho de propiedad, como modalidades o como efectos de los actos que contemplan, como hipótesis T4.12 y T4.14. Las reglas, afirma a su vez el postulado P8, son significados prescriptivos de alcance universal, entendiendo con esta expresión la extensión de su función prescriptiva, expresada por la cuantificación universal de sus temas, a una clase indeterminada o bien de sujetos o bien de comportamientos. Por lo tanto, no son reglas los mandatos individuales, es decir, las prescripciones referidas a sujetos y comportamientos particulares y determinados, sino solo los que prescriben de manera general o abstracta, T4.15, esto es, haciendo referencia a una clase de sujetos y a un tipo de comportamientos, T4.16, la frase cierre la puerta, por ejemplo, tiene un significado distinto según que se la dirija a un sujeto a otro, o que por el contrario esté escrita en un cartel. En el primer caso, expresa la obligación de un comportamiento particular y contingente a cargo de un sujeto determinado que es su destinatario. En el segundo expresa una obligación universal que tiene como tema o contenido una clase abstracta de comportamientos y como destinatarios a la generalidad de los sujetos. Analizaré y desarrollaré con mayor amplitud este conjunto de tesis en los dos próximos parágrafos. La constitutividad de los preceptos se descompondrá en constitutividad en sentido lato de todos los preceptos, incluidos los que llamaré deónticos, y constitutividad en sentido estricto solo de los preceptos que llamaré constitutivos. La universalidad de las reglas, a su vez, se descompondrá en abstracción y generalidad, según que se refiera a los comportamientos prescriptos o a los sujetos que son sus destinatarios, y a continuación elaboraré una tipología de las reglas según sus diferentes significados prescriptivos. 4.3. La constitutividad de los preceptos en sentido lato y en sentido estricto, preceptos deónticos y preceptos constitutivos. Un precepto, como he demostrado en las tesis T4.8 y T4.9, es siempre constitutivo de las prescripciones o de las reglas que forman su significado. La preceptividad o constitutividad, según estas tesis, consiste precisamente en la capacidad propia de todo precepto de constituir aquello que forma su contenido prescriptivo, modalidades o expectativas deónticas o bien estatus ónticos. En este sentido, lato, todos los preceptos son constitutivos al ser todos condición suficiente de la producción de uno o más prescripciones o reglas. La constitutividad, en esta primera acepción, es sinónimo de preceptividad. Representa, como diremos en el parágrafo 9.5,
la específica eficacia de los actos jurídicos preceptivos. No obstante, si sometemos a análisis el contenido prescriptivo de los preceptos, descubrimos un sentido ulterior y más específico en el que algunos de ellos son constitutivos. Constatamos el efecto que ese contenido, como resulta de la diferencia de estructura entre las modalidades y expectativas T2.2 y los estatus P9, 7 T4.17, puede consistir o bien en la constitución de calificaciones deónticas de temas posibles o bien en la de calificaciones ónticas de temas existentes, T4.18. En concreto, mientras que los preceptos que prescriben modalidades o expectativas suponen, en virtud de la tesis T2.2, la mera posibilidad de existencia T4.19, los que ascriben estatus suponen de manera inmediata, en virtud del postulado P9, la existencia de sus correspondientes temas T4.20. Esta es la diferencia expresada por la disyunción formulada por la tesis T4.18 entre los preceptos que dan lugar a figuras deónticas y los que constituyen estatus ónticos. Los primeros producen efectos puramente deónticos cuya actuación, con arreglo a la tesis T2.2, es solo posible. Los segundos producen efectos, por así decirlo, ónticos que son, con arreglo al postulado P9 y a la tesis T4.17. La realización inmediata, dicho de manera más llana, los primeros son violables, mientras que los segundos son inviolables. Por ejemplo, los preceptos no fumar, puede salir, páguese al portador tal o cual suma, etc. Constituyen una prohibición, una facultad o una obligación o una expectativa cuya actuación es posible, pero también puede no tener lugar. Por el contrario, los preceptos os declaro marido y mujer, que se abre la sesión. Ya, esta es la meta de la carrera. Estipulamos tal o cual frontera. Declaro a Ticio absuelto del delito que se le imputa. La norma N queda derogada. La mayoría de edad queda fijada a los 18 años, constituyen de manera inmediata, prescindiendo de lo que suceda de hecho a dos personas como marido y mujer, la apertura de una sesión, en el inicio de una carrera, un determinado punto de espacio con punto de llegada, una determinada línea fronteriza, la absolución de un imputado, la derogación de una norma o el estatus de mayor edad de quienes han cumplido 18 años. Los preceptos de este segundo tipo son, por tanto, constitutivos también, en un segundo sentido más específico, en el sentido de que constituyen aquello que es en su tema y alcanzan su efecto, y sin la mediación de comportamientos totalmente, de comportamientos que puedan realizarse o no. Pertenecen a la clase de las enunciaciones performativas mediante las cuales se hacen cosas con palabras y abundan, sobre todo en el lenguaje normativo del tipo mágico o religioso, caracterizado por un específico poder de la palabra, como en las frases yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ego te absolvo, fiat lux, levántate y anda, abre sésamo. La propia constitutividad de muchos ritos jurídicos, por lo demás, es en muchos casos un residuo de origen mágico del derecho. Precisamente la constitutividad, en este segundo sentido, más fuerte y estricto, es el fenómeno al que generalmente se alude en la literatura filosófico-analítica, cuando se habla de preceptos o prescripciones o reglas constitutivas en contraposición a otros tipos de preceptos o prescripciones o reglas a los que se llama, en cambio, regulativos. No obstante, el análisis filosófico está dividido tanto acerca del significado como acerca del alcance de la distinción, cuya consistencia a veces ha resultado empañada justamente por el carácter constitutivo de que de algún modo cabe reconocer en sentido amplio a cualquier precepto.
Estos desacuerdos pueden resolverse ahora basándose en un criterio seguro para distinguir entre los dos significados de constitutividad, la constitutividad en sentido lato o débil, propia también de los preceptos que establecen modalidades o expectativas deónticas, y la constitutividad en sentido estricto fuerte, propia únicamente de los que establecen calificaciones deónticas. Llamaré deónticos en tanto que constitutivos meramente de modalidades y expectativas deónticas con respecto a las cuales la actuación de aquello que sea su tema es tan solo posible a los preceptos identificados por las tesis T4.19, llamaré en cambio constitutivos en sentido estricto o fuerte, o estipulaciones en tanto que inmediatamente constitutivos tanto de los estatus como de los temas que califican a los identificados por las tesis T4.20. D4.4. Precepto deóntico es todo precepto cuyo significado sea una prescripción que disponga una modalidad o una expectativa deóntica, o una regla que predisponga una modalidad o una expectativa deóntica. D4.5. Precepto constitutivo es todo precepto cuyo significado sea una prescripción que disponga un estatus o una regla que predisponga un estatus. Con arreglo a estas definiciones es claro en qué sentido todos los preceptos, repito, con arreglo a estas definiciones es claro qué sentido todos los preceptos, con arreglo a estas definiciones es claro en qué sentido todos los preceptos son constitutivos, pero solo algunos lo son en un sentido ulterior y más específico. Los preceptos deónticos son constitutivos en el sentido lato débil, de que son condiciones suficientes de la existencia de su significado prescriptivo, esto es, de la modalidad, la expectativa o la regla dispuestas por ellos T4.21, pero no de aquello que es calificado por estas y que es solo posible T4.22. Los preceptos constitutivos lo son, en cambio, en el sentido estricto o fuerte, de que son condiciones suficientes no solo de la existencia de los estatus y de las reglas dispuestas por ellos T4.23, sino también de los temas que califican T4.24. Los primeros dan vida a las prescripciones que consisten en la calificación de una actuación posible, no al comportamiento prescripto, sino a su facultad, obligación o prohibición a su expectativa. Los segundos dan vida a las prescripciones que consisten en las calificaciones ónticas de temas ya existentes. En los ejemplos anteriores, el estatus de marido y mujer, de las personas aquí presentes o de sesión abierta, de una reunión que está teniendo lugar o de meta de un determinado punto del espacio, o de mayores de edad y capaces de obrar, de las personas que han cumplido 18 años. Todos los preceptos se dividen en preceptos deónticos y preceptos constitutivos T4.25, pero los primeros disponen o predisponen modalidades o expectativas T4.26 y los segundos estatus T4.27. En ambos casos, modalidades, expectativas y estatus forman su significado prescriptivo, ya sean dispuestos directamente por ellos T4.28, T4.29, T4.30 o predispuestos por las reglas que expresan T4.29, T4.31. Diremos, por tanto, que la constitutividad en sentido lato débil es un rasgo de todas las enunciaciones y todos los enunciados prescriptivos que expresan no la descripción no productiva de efectos prácticos, de un comportamiento o acaso de un hábito, sino la prescripción de la modalidad deóntica de un posible comportamiento del estatus óntico de un determinado tema. Y hablaremos de constitutividad en sentido estricto fuerte, solo en relación con los enunciados prescriptivos de un estatus óntico,
cuya enunciación es condición suficiente no solo de su contenido prescriptivo, sino también de aquello de lo que establece la prescripción. En el primer caso, el efecto perseguido por el precepto deóntico o constitutivo solo en sentido lato es, más allá de la constitución de la facultad, la obligación o la prohibición prescritas, que se produzca el comportamiento facultativo u obligatorio y que no se produzca el prohibido, o sea, fenómenos de los que es posible tanto el acaecimiento como el no acaecimiento. En el segundo caso, el efecto conseguido por el precepto constitutivo también en sentido estricto es su contenido prescriptivo mismo realizado por la constitución del Estado prescrito, es decir, un fenómeno cuya existencia se produce a la vez que la prescripción misma. Los temas respecto a los cuales puede predicarse la constitutividad de los preceptos son en suma de dos niveles. Por un lado, las modalidades, las expectativas y los estatus, que son el contenido, significado prescriptivo, constitutivo y conseguido. Respectivamente, por los preceptos deónticos T4.21 y por los preceptos constitutivos T4.23, por otro, sus efectos empíricos, que en el caso de sus preceptos deónticos no son en absoluto constitutivos, sino solo previstos como posibles T4.22, y el caso de los preceptos constitutivos, por el contrario, son también constitutivos existencialmente T4.24. Se explica así la razón del desacuerdo entre quienes extienden la noción de constitutividad hasta comprender en ellas todos los preceptos y justamente por eso poner en duda su consistencia, y quienes por el contrario distinguen entre preceptos constitutivos y preceptos no constitutivos. Los primeros entienden la constitutividad refiriéndola en el sentido lato expresado por las tesis T4.8 y T4.9 y T4.22 a la calificación prescrita, ya sea deóntica u óntica, denotada por la variable y griega. Los segundos, en cambio, la entienden refiriéndola en el sentido estricto expresado por las tesis T4.20 y T4.24. Al tema de la calificación denotado por el contrario por las variables X, 2, Z y W, disipado el equívoco y aclarado que la constitutividad en el primer sentido no es sino la genética, disipado el equívoco y aclarado que la constitutividad en el primer sentido no es sino la genérica preceptividad, podemos ya emplear sin más la palabra constitutividad solo en el segundo sentido, esto es, para designar los preceptos que instituyen estatus, o sea, calificaciones ónticas de sus temas, desde los enunciados performativos ejemplificados anteriormente a las reglas de los juegos, desde las resoluciones decisorias, nombramientos, elecciones, aprobaciones, derogaciones, constitución de entes, etcétera. A las definiciones legislativas de figuras subjetivas, mayor de edad, ciudadano, empresario, funcionario público, etcétera, o de cosas u otros objetos, armas, sustancias estupefacientes, ciclomotores, marcas, bienes demaniales, etcétera. En todos los casos, el significado de un precepto constitutivo consiste en la constitución o en la preconstitución de una determinada calificación para un cierto tema, T4.32. La falta de las cuales el precepto carece de sentido, T4.33, por ejemplo, las frases se abre la sesión, nombro a Ticio representante, queda aprobado el presupuesto. La aprobación del presupuesto está establecida por el artículo 81 de la Constitución italiana como efecto de una ley que es competencia de las cámaras. Carecen de sentido fuera de los contextos prácticos en los que tienen efectos constitutivos, es decir, en ausencia de sesiones o de las personas a nombrar o de los presupuestos a aprobar. En cambio, los preceptos deónticos reiteran de las modalidades y expectativas que instituyen el carácter deóntico o de deber ser de los comportamientos prescriptos, que no es sino el significado prescriptivo que con ellos se expresa, T4.22,
y T4.28. Un precepto deóntico diremos, por tanto, integrando cuanto se dijo para las modalidades y las expectativas con las tesis T2.2 y T2.3 tiene sentido si es posible aquello que es el tema de las modalidades, de las expectativas o de las reglas expresadas por el T4.34, mientras que carece de sentido en caso contrario T4.35. De este modo hemos formalizado y precisado a partir de la caracterización como significados de las modalidades y las expectativas llevada a cabo con el postulado T6, la tesis de semántica del lenguaje preceptivo, adelantada en el parágrafo 2.1, si es cierto que las modalidades y las expectativas son significados prescriptivos de preceptos deónticos T4.28, es condición de sentido de tales preceptos de la posibilidad de actuación y de no actuación del comportamiento que prescriben T2.2 y T2.3, pero del mismo modo podemos añadir ahora es condición de sentido de los preceptos constitutivos de existencia de los temas de los estatus que instituyen T4.17 y T4.20. 4.4. La universalidad de las reglas, la generalidad y la abstracción. Si las tesis T4.2 y T4.14 identifican los significados o contenidos prescriptivos de las reglas con su constitutividad en el sentido lato o en el sentido estricto, las tesis T4.15 y T4.16 los identifican con las prescripciones de alcance universal. El rasgo de la preceptividad distingue, por tanto, las reglas de otros tipos de generalizaciones no normativas, como las leyes científicas, que describen regularidades o uniformidades de fenómenos naturales o sociales. Repito, el rasgo de la preceptividad distingue, por tanto, las reglas de otros tipos de generalizaciones no normativas, como las leyes científicas, que describen regularidades o uniformidades de fenómenos naturales o sociales. El rasgo de la universalidad las distingue, en cambio, de las prescripciones individualizadas en cuanto a los comportamientos prescriptos y a los sujetos que son sus destinatarios, como los mandatos de comportamientos particulares y concretos dirigidos a sujetos particulares y concretos. He expresado el alcance universal de las reglas a través de la cuantificación universal estipulada con el postulado P8 de su contenido prescriptivo, es decir, mediante la extensión de las prescripciones que disponen o predisponen a todos los sujetos que son sus destinatarios o a todos los comportamientos que son calificados por ellas, descomponiendo el postulado P8 y las tesis T4.15 y T4.16. Obtendremos dos formulaciones diferentes de estas dos formas de universalidad, una relativa y los sujetos destinatarios T4.36 y T4.37, otra relativa a los comportamientos prescritos T4.28 y T4.39. A partir de estas tesis es posible esclarecer la noción correlativa a la universalidad de las reglas de tipicidad de los temas regulados. A partir de esas tesis es posible esclarecer la noción correlativa a la universalidad de las reglas de tipicidad de los temas regulados. Las reglas se disponen a las prescripciones individualizadas porque sus temas no consisten en sujetos o comportamientos particulares y determinados, sino en clases o tipos de sujetos o comportamientos. Por ejemplo, los carteles prohibido fumar, dirección prohibida o cierren la puerta, difieren de la orden de no fumar que me da un vecino, de la desviación que me impone un guardia de tráfico o del imperativo cierra la puerta, impartido a una persona determinada por el hecho de que en el primer caso la prescripción se refiere a un tipo de comportamiento configurado en abstracto y está destinada a un tipo
o a una generalidad de sujetos, mientras que en el segundo se refiere a un comportamiento particular y determinado y se dirige a uno o más sujetos igualmente particulares y determinados. Y se dirige, del mismo modo, la norma que confiere la ciudadanía a todas las personas nacidas de ciudadanos en el territorio del Estado difiere, repito, del mismo modo, la norma que confiere la ciudadanía a todas las personas nacidas de ciudadanos en el territorio del Estado difiere de la resolución que confiere ese mismo estatus a una persona concreta y determinada que haya llegado a reunir los requisitos legales. Por el hecho de referirse a un tipo de sujeto configurado en abstracto, se trata de una diferencia ligada a la distinta estructura sintáctica de las dos clases de prescripciones que, sin embargo, se refleja también en la dimensión extensional de los significados que con ella se expresan. Desde el punto de vista intencional, en efecto, el contenido prescriptivo de las dos prescripciones, por ejemplo, de las palabras prohibido fumar, escritas en un cartel y de las mismas palabras cuando me las dirige a un vecino. Es idéntico, la diferencia se refiere a un alcance prescriptivo y consiste en la extensión, respectivamente universal y existencial, de los temas de las reglas y de las prescripciones particulares. Tomando en préstamo una terminología utilizada en la teoría del derecho, pero aplicable con provecho, repito, tomando en préstamo una terminología utilizada en la teoría del derecho, pero aplicable con provecho a cualquier sistema deóntico, podemos llamar generalidad a la universalidad de las reglas expresada por las tesis T4.36 y T4.37 respecto a la tipicidad de los objetos que son sus destinatarios y abstracción a esa misma universalidad expresada por las tesis T4.38, T4.39 respecto a la tipicidad de los comportamientos que regulan. Generalidad y abstracción, por otra parte, no se implican mutuamente junto a prescripciones generales y abstractas como las ejemplificadas anteriormente. Pueden darse prescripciones generales, pero no abstractas, es decir, dirigidas a una pluralidad indeterminada o universalidad o tipo de clase, o tipo o clase de sujetos, pero que tienen como tema un comportamiento particular y determinado, como la movilización de todos los ciudadanos que hayan cumplido cierta edad, o la convocatoria de un concurso público, o la orden abróchense los cinturones de seguridad en un avión, y pueden darse prescripciones abstractas, pero no generales, esto es, que tengan como tema una pluralidad indeterminada o universalidad o tipo o clase de comportamientos, pero dirigidas a un sujeto particular y determinado, como las reglas de educación impartidas por un padre a su hijo, o la prohibición de fumar dada por un médico a su paciente, o la regulación de relaciones futuras estipulada entre las partes de un contrato. En ambos casos hablaremos de reglas al no haber coincidencia entre generalidad y abstracción. Regla es por consiguiente un concepto relativo a los temas que tipifica una regla. En efecto, todo solo es tal en relación con los objetos de prescripción que ella asume en forma típica o universal, porque es general respecto a los sujetos o porque es abstracta respecto a los comportamientos que contempla. Hay que añadir que la disyunción incluyente entre estos dos rasgos vale solo para las reglas que expresan modalidades o expectativas. Por el contrario, la universalidad de las reglas que expresan estatus, al no poder referirse al mismo tiempo a comportamientos y sujetos, se identifica bien con la abstracción, como ocurre con las definiciones legislativas, o bien alternativamente con la generalidad, como ocurre con las normas que ascriben estatus subjetivos de su tema. En todos los casos, cualquiera que sea tema universalizado, las reglas son significados prescriptivos T4.40, como tales
no son solo el significado de los preceptos correspondientes T4.41, sino que, por así decirlo, gracias a su universalidad, confieren significado a la totalidad de la clase de los comportamientos que califican como sus temas T4.42. Por ejemplo, los movimientos de las piezas de ajedrez sobre un tablero, como se dijo en el parágrafo 4.1, tiene el sentido que les confieren las reglas del ajedrez. Fumar en un lugar cerrado se percibe como prohibido con arreglo al cartel de prohibido fumar. En esta concreta calificación de los temas, en lo que reside esa operación que suele llamarse subsunción, y que en otras ocasiones se ha llamado en contraposición a la interpretación doctrinal de las reglas en abstracto, interpretación operativa. En virtud de ella, un comportamiento sujeto u objeto determinado son entendidos, es decir, interpretados en los términos de sus calificaciones deónticas u ónticas, como prohibidos o como obligatorios, o como mayores de edad, como ciudadanos, como armas, como bienes de maniales, etc. El valor de la universalidad de las reglas, en el doble sentido de la generalidad y la abstracción, reside evidentemente en la igualdad que formalmente está conectada con él. En concreto, mientras que la generalidad de las reglas, por ejemplo, la orden de evacuar un determinado edificio o de no fumar en una determinada reunión, asegura la igual calificación deóntica de las mismas acciones, sea quien sea el que se las realice. Su abstracción, por ejemplo, el cartel prohibido fumar, puesto es una habitación, o la prescripción de dejar de fumar dada por un médico o a un paciente, asegura la igual calificación deóntica de las mismas acciones, sea cual sea el lugar o el momento en los que se realicen. Bajo ambos aspectos, una igualdad semejante es sinónimo de racionalidad y de justicia formal, en tanto en cuanto se admita que no es racionalmente justa o justiciable una distinta calificación deóntica de las acciones según quien las realice o según el momento o el lugar en que se realicen. En el Estado de Derecho, además, la universalidad de las reglas jurídicas o normas que los dos sentidos mencionados está en la base del principio de legalidad, que formularé en el capítulo octavo para todos los actos jurídicos, salvo el constituyente T8.59 y T8.66, y para todos sus efectos T8.67 y T8.71, ya sean situaciones subestatus T8.72, T8.78 en concreto, mientras que la generalidad asegura la igualdad de los sujetos ante la ley, excluyendo discriminaciones o privilegios de carácter personal. La abstracción asegura la predeterminación normativa y por consiguiente la certeza. Además de la igualdad de las calificaciones jurídicas de los comportamientos realizados, naturalmente esta igualdad no solo es normativa, sino también relativa únicamente a los temas universalizados. Por un lado, deriva solo a los comportamientos regulados y por otro, relativa únicamente a la clase de los sujetos destinados, que no siempre, sino solo en algunos casos, como en la mayor parte de las prohibiciones penales y en esos derechos fundamentales a los que llamaré humanos, de 11.6, se identifican con todos los seres humanos. 4.5 reglas 4.5 reglas téticas y reglas hipotéticas. Propondré dos distinciones dentro de la esfera de las reglas propondré dos distinciones dentro de la esfera de las reglas que se revelarán esenciales para su clasificación tipológica, así como la del análisis conceptual de los sistemas deónticos y, en particular, de los sistemas jurídicos. Una y otra serán trazadas descomponiendo las sumas lógicas o disyunciones expresadas por el postulado P7. Por un lado, la que se da entre disposición y predisposición de los contenidos o significados prescriptivos. Por otro,
la que se da respecto a dichos significados entre modalidades y expectativas deónticas y estatus ónticos. La primera distinción es completamente desconocida para el léxico tradicional de la teoría del derecho. Se refiere a dos niveles, uno inmediato y otro mediato, tanto de la preceptividad como de la universalidad de las reglas, como se ha dicho con el postulado P7 y con las tesis T4.12 y T4.13 y T4.14, las reglas o bien son ellas mismas modalidades expectativas o estatus, o bien predeterminan modalidades expectativas o estatus para cuando tengan lugar predeterminados actos o circunstancias, o bien disponen de modo inmediato prescripciones, o bien las predisponen como posibles ante la previsión de determinadas hipótesis. Descomponiendo esta primera disyunción, se obtiene una distinción de carácter estructural que, como veremos, atraviesa toda la fenomenología, tanto de las reglas como de las normas jurídicas. Llamaré reglas téticas en tanto de que tética e inmediatamente prescriptivas a las reglas del primer tipo, y reglas hipotéticas en tanto que hipotética inmediatamente prescriptivas a las reglas del segundo tipo. D4.6. Reglas téticas son las reglas que disponen modalidades expectativas positivas, expectativas negativas o estatus. Reglas D4.7, reglas hipotéticas son las reglas que predisponen modalidades expectativas positivas, expectativas negativas o estatus. Las reglas téticas son las más elementales. Consisten de modo inmediato en prescripciones T4.43, esto es, en modalidades expectativas o estatus. D4.6, de carácter universal. Son, por ejemplo, reglas téticas en cuanto disponen de modo inmediato modalidades expectativas o estatus de carácter general y o abstracto. Los 10 mandamientos, la regla del ajedrez que constituyen el estatus de torre o de caballo, estableciendo sus tipos de movimientos sobre el tablero, prescripciones como prohibido fumar y prohibido aparcar, las normas que prohíben determinados comportamientos como delitos o que confieren derechos fundamentales, o bien estatus como la capacidad jurídica o la capacidad de obrar. Las reglas hipotéticas son, en cambio, más complejas. No disponen de manera inmediata prescripciones, sino que las predisponen como modalidades expectativas o estatus destinados a calificar los temas que regulan T1.44. Son, por ejemplo, hipotéticas en cuanto predisponen prescripciones de modo inmediato, es decir, con la mediación de lo que contemplan como hipótesis las reglas de ajedrez o las reglas del ajedrez que predeterminan el estatus del jaque al rey o de jaque mate. En presencia de determinados presupuestos, las normas que disciplinan la formación de los actos preceptivos, las normas sobre la aplicación de las sanciones previstas para cuando se cometan delitos, o también las normas sobre los efectos del matrimonio, las definiciones legislativas y, en general, todas las reglas que predeterminan modalidades, expectativas o estatus como efectos de los actos que contemplan en abstracto como hipótesis. Esta diferencia resulta evidente en cuanto se consideran las reglas con independencia de la existencia efectiva de lo que está regulado, mientras que las reglas téticas son prescripciones T4.45, esto es, modalidades expectativas o estatus, T4.46. Las reglas hipotéticas predeterminan posibles prescripciones T4.47, es decir, posibles modalidades expectativas o estatus, T4.48. Los preceptos que producen reglas téticas generan, por tanto, facultades, obligaciones, prohibiciones, expectativas o estatus sobre la clase de sujetos y o en relación con la clase de comportamientos determinados por ellos, lo que producen reglas hipotéticas presentes sobre todo en los ordenamientos complejos y en particular en los jurídicos. No generan, en cambio, nada de manera inmediata, sino prescripciones justamente hipotéticas, o sea, predispuestas como posibles para la hipótesis de que se den los temas que regulan. El artículo 1476 del Código Civil Italiano sobre la compraventa, por ejemplo, no dispone él mismo, sino que predispone la obligación del vendedor de entregar la cosa vendida al comprador y su derecho al pago por parte de del precio convenido.
Se trata de una diferencia estructural que se manifiesta en la distinta naturaleza de los temas de una y otra clase de reglas. Las reglas técnicas son inmediatas se trata de una diferencia estructural que manifiesta, se trata de una diferencia estructural que se manifiesta en la distinta naturaleza de los temas de una y otra clase de reglas. Las reglas técnicas son inmediatas o técnicamente preceptivas a consistir ellas mismas en modalidades, expectativas o estatus. Las reglas hipotéticas lo son, en cambio, mediata o hipotéticamente, al estar las modalidades, expectativas o estatus no ya dispuestas por ellas, sino predispuestas para la hipótesis de que se den los temas que regulan. La existencia de las reglas técnicas equivale, por tanto, a la existencia de las predisposiciones que expresan, ya sean modalidades, expectativas o estatus que se identifican con ellas. La existencia de las reglas hipotéticas, en cambio, supone solo la posible existencia de modalidades, expectativas o estatus cuando tengan lugar las hipótesis que contemplan. A diferencia de las reglas técnicas, estas reglas no son, por tanto, inmediatamente prescriptivas, no disponen directamente situaciones o estatus, sino que los predeterminan como calificaciones de ónticas de sus correspondientes temas. Tómense como ejemplos la norma que tipifica como delito el hurto, la relativa a la libertad de expresión del pensamiento o la que establece la ciudadanía a las personas nacidas en el territorio del Estado. Son normas técnicas en cuanto disponen, repito, tómense como ejemplos la norma que tipifica como delito el hurto, la relativa a la libertad de expresión del pensamiento o la que establece la ciudadanía de las personas nacidas en el territorio del Estado. Son normas técnicas en cuanto disponen la prohibición del hurto, el derecho de libre expresión del pensamiento o el estatus del ciudadano para la clase de los nacidos en el territorio del Estado. Por el contrario, las normas que establecen la obligación de imponer una determinada pena para el hurto, que regulan los modos de adquirir la propiedad privada o que establecen las formas y los efectos del matrimonio, no disponen nada de modo inmediato. Son normas hipotéticas en cuanto predisponen la obligación de la condena en la hipótesis de que tenga lugar un hurto. A los derechos y deberes producidos por un hipotético acto de adquisición de la propiedad o por un hipotético matrimonio, se comprenderá la relevancia en la fenomenología del derecho de esa diferencia estructural, que se reproducirá en el capítulo 8 para la esfera de las normas jurídicas. Las reglas técnicas son ellas mismas las modalidades, las expectativas o los estatus que disponen. Las hipotéticas son previstos de posibles modalidades, expectativas o estatus para la hipótesis de que se den las condiciones que contemplan. Las figuras de calificación dispuestas por las primeras son creadas de modo inmediato. Las predispuestas por las segundas son creadas de manera inmediata. Esto es sí, y solo si se producen las condiciones que contemplan como hipótesis. 4.6. Reglas deónticas y reglas constitutivas. 4.6, reglas deónticas y reglas constitutivas. Una cuatripartición de las reglas. Hay una segunda y no menos importante distinción que podemos llevar a cabo dentro de la esfera de las reglas, mediante otra descomposición relativa, esta vez, a los temas regulados, de las disyunciones expresadas por el postulado P7, la bien conocida en la literatura analítica y en parte mostrada ya, si bien con referencia a los preceptos de 4.4 y de 4.5, que media entre reglas deónticas que son o predeterminan modalidades o expectativas deónticas y reglas constitutivas que son o predeterminan estatus ónticos. De 4.8, regla deóntica es toda regla que disponga o predisponga modalidades deónticas o expectativas positivas o negativas. De 4.9, regla constitutiva es toda regla que disponga o predisponga un estatus. Esta segunda distinción produce
Esta segunda distinción reproduce en gran medida en la esfera de las reglas la que media entre preceptos deónticos y preceptos constitutivos. También ella, al igual que ocurre con la distinción entre reglas técnicas y reglas hipotéticas, produce o puede esclarecerse mejor si se prescinde de que se den efectivamente los temas regulados. Las reglas deónticas son aquellas con las que quedan dispuestas o predispuestas figuras deónticas típicas por la abstracción de comportamientos que son actuaciones. Bueno, ajá, ¿cómo está? Bien, bien, ¿y ustedes? Ajá. Ah, Aquí, desde hace 55 años, se hace investigación científica y tecnológica como en pocos lugares de México. Se investiga y analiza bajo los mismos estándares de calidad que aplican las universidades e institutos más importantes del mundo. Es el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, CINVESTAB, del Instituto Politécnico Nacional, un generador incansable de investigadores de alto desempeño que ha contribuido notablemente al desarrollo científico y tecnológico del país. Fue creado por decreto el 17 de abril de 1961 por el presidente Adolfo López Mateos, a iniciativa de destacados científicos como Eugenio Méndez Docurro y Manuel Cerrillo Valdivia, ambos en su momento directores del Instituto Politécnico Nacional, y de Arturo Rosenbluth, primer director del CINVESTAB. Nació como una institución de vanguardia dedicada a la formación de posgraduados a nivel maestría y doctorado, que aspiraran a convertirse en profesores especializados e investigadores de tiempo completo, capaces de sacar al país del letargo científico y tecnológico que vivía a principios del siglo XX. Las primeras instalaciones del CINVESTAB fueron las de Zacatenco. Contaban con una oferta educativa en 4 disciplinas: fisiología, física, matemáticas e ingeniería. Hoy, el conocimiento se ha expandido en 4 áreas de investigación: ciencias exactas, biología y medicina, ingeniería y ciencias sociales. Cuenta con 10 unidades que aportan tecnología y conocimiento a todo el país, 2 en la Ciudad de México y el resto en Saltillo, Coahuila, Monterrey, Nuevo León, Ciudad Victoria, Tamaulipas, Guadalajara, Jalisco, Irapuato, Guanajuato, Querétaro, Querétaro, Tlaxcala, Tlaxcala y Mérida, Yucatán. El talento y nivel de sus investigadores los ha llevado a descubrir la secuencia completa del genoma del maíz, usar café y paja como método de bioremediación para limpiar suelos contaminados por hidrocarburos, construir el primer auto ecológico que circula con hidrógeno, gafas inteligentes para personas con debilidad visual e invidentes, que pueden advertir obstáculos, leer textos e identificar colores. Viviendas térmicas para cualquier época del año, construidas con bloques de arcilla y polímeros. Aislamiento de sustancias del pepino de mar para inhibir el crecimiento de células cancerígenas. A nivel internacional, el CINVESTAB participa en grandes proyectos como el acelerador de hadrones, ubicado en la frontera entre Francia y Suiza, donde se trabaja con partículas subatómicas para comprender el origen del universo. El doctor Gerardo Herrera, al frente del grupo mexicano, intervino en el diseño, construcción y operación del experimento ALICE. No es posible entender el desarrollo científico y tecnológico de México sin el CINVESTAB. A sus 55 años, es una institución en continua transformación, una referencia de clase mundial, tradición y orgullo de México.
Ajá, sí. Si bien existen avances significativos de alfabetización en México, una de las tareas a las que se deben enfocar diferentes esfuerzos en el país es incrementar la llamada alfabetización científica. De acuerdo con María Teresa Guerra Ramos, investigadora del CIMBESTAB, Unidad Monterrey, el acceso a los saberes científicos debe tratarse como un derecho que tienen las nuevas generaciones, al ser parte de una herencia cultural generada durante siglos. Mira, en este tema de la alfabetización científica se ha discutido también que es importante que los niños y jóvenes aprendan ciencias también, no solo para que puedan tomar decisiones vocacionales y convertirse en científicos, porque pues sabemos ya de antemano por datos pues de las por 100% estudiantes, pues un porcentaje muy pequeño van a proseguir carreras científicas. O sea, no aspiramos a que el 100% de los estudiantes se conviertan en científicos, pero sí es importante que los estudiantes entonces aprendan ciencias en la educación básica como parte de esa cultura general, de esa formación integral, y sea la ciencia algo que no sea ajeno para ellos, que lo puedan incorporar en sus marcos de explicación y todo eso, y que se les quede como esa herencia cultural, independientemente de que vayan a tener estudios posteriores en ciencias o no. Es por ello que considera conveniente involucrar a la población general con la ciencia desde las escuelas y fuera de ellas. Sin embargo, reconoce que existen muchos aspectos que mejorar a nivel curricular a fin de facilitar la comprensión e incentivar el interés de los temas científicos por parte de los estudiantes. Sí, como ves. Ajá.